En esta nueva sesión de presentación de los productos GEOS, vamos a hablar de la terapia de las 4R. La terapia de las 4R es una estrategia de la medicina funcional americana que tiene como objetivo sistematizar el trabajo, el abordaje del sistema digestivo, desde la nutrición específica, desde la medicina funcional. Obviamente vamos a hablar de ayudas digestivas y de los productos que en GEOS tenemos definidos para apoyar al sistema digestivo. Terapia de las 4R quiere decir que hay una estrategia que se define con 4 palabras, que las 4 empiezan por R, que tienen como objetivo reequilibrar el sistema digestivo. Estas 4R son remover, reparar, reinocular y reemplazar. Remover hace referencia a quitar, eliminar. Primero, en referencia a eliminar aquellos alimentos que puedan generar mayor sensibilidad en la persona. Podría ser, pues, no lo sé, el huevo para alguien del grupo cero. Podría ser el gluten, los lácteos o los azúcares refinados para alguien que tenga un proceso inflamatorio o autoinmunitario. Podría ser todos aquellos alimentos que tienen fibras que la persona no digiere. Entonces tenemos que seguir la dieta Food Maps, por ejemplo, ¿no? Que es aquella que elimina sobre todo manzana, cebolla, principalmente, y otros alimentos. O podemos remover o eliminar de la dieta alimentos altos en histamina para alguien que tenga poca actividad de la enzima diaminoxidasa. Pero también remover quiere decir eliminar parásitos. Entonces, la primera acción o una de las primeras que tenemos que considerar es valorar la opción de que la persona esté padeciendo trastornos digestivos por la presencia de microorganismos, bacterias, hongos o parásitos, o simplemente un desequilibrio de la flora intestinal fisiológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese sería el primer objetivo en medicina funcional cuando queremos abordar el aparato digestivo. Esto va a condicionar principalmente una desinflamación del tubo digestivo. Una inflamación del tubo digestivo va a ser una situación muy común, ¿no? Es una situación muy común en nuestros días debido a nuestra manera de comer, a nuestros hábitos de vida y muchas veces cuando hablamos de hábitos de comer no solo nos referimos a la calidad de lo que comemos, sino también a cómo combinamos los alimentos y otras veces a la cantidad de alimentos que tomamos. Entonces, todo ese aspecto nutricional es el primero a considerar cuando queremos normalizar el tubo digestivo, ya que si el tubo digestivo está inflamado, esta inflamación es sostenida por el sistema inmunitario, que consume muchísima energía. Por lo tanto, muchas veces nos vamos a encontrar gente muy fatigada. Cuando la persona está muy fatigada, vamos a tener como primera intuición favorecer sus mecanismos de producción de energía, pero siempre tenemos que atender a la situación del aparato digestivo para valorar que ese déficit energético de la persona no sea consecuencia de un exceso de actividad a nivel digestivo, a nivel del tubo digestivo. ¿Cómo definiríamos un proceso digestivo fisiológico? Es decir, ¿qué preguntas vamos a hacer para decidir que la persona tiene un proceso digestivo fisiológico? Primero, digiere perfectamente. Digerir perfectamente quiere decir que la barriga no da sensación de hinchazón.
ni inmediatamente después de comer, luego veremos qué quiere decir, ni a lo largo del día. Que no hay estreñimiento, que no hay diarrea. Por lo tanto, el ritmo intestinal de deposiciones intestinales normal, que se puede considerar que la persona va 1 o 2 veces al día, por lo menos. Y 3, que no hay digestiones pesadas, ni un exceso de gases. Si estas 3 condiciones se cumplen, podemos asegurar que la persona tiene un proceso digestivo eficiente, fisiológico. Si no, tendremos que investigar un poco más dónde intervenir, pero lo iremos viendo a lo largo de la presentación. La segunda R es reparar. Reparar hace referencia a una consecuencia de una posible inflamación intestinal. Una posible inflamación intestinal puede tener como consecuencia una rotura, entre comillas, o un aumento del espacio interenterocítico, es decir, un aumento del espacio que hay entre enterocito y enterocito, que son las células del intestino. Tenemos que saber que el 97% de la absorción que tiene lugar en el intestino, absorción de nutrientes, se hace a través de los enterocitos. Todas aquellas sustancias, moléculas o nutrientes que son absorbidos a través de los enterocitos quedan marcados como propios y, por lo tanto, cuando salen del enterocito y pasan al torrente sanguíneo y al torrente linfático para ser utilizados por el organismo, el sistema inmunitario los reconoce como propios. Por lo tanto, no activan, no estimulan el sistema inmunitario. Mientras que el 3% en fisiología de lo que absorbemos, lo absorbemos extracelularmente, es decir, por el espacio que hay entre enterocito y enterocito. Estos enterocitos están unidos por unas uniones peptídicas que se llaman tight junctions. Estas tight junctions pueden romperse principalmente por agresiones alimentarias, por inflamación en el intestino, y esto determina que más del 3% de lo que absorbemos lo absorbamos a este nivel. Entonces, a partir de aquí, todo lo que es absorbido entre enterocito y enterocito puede o es susceptible de activar o de estimular al sistema inmunitario. Esto es de capital importancia en cualquier problema inmunitario, porque cualquier problema inmunitario, hablo de una alergia, hablo de una enfermedad autoinmune, hablo de un cáncer, va a tener una gran participación o origen a nivel intestinal. Tenemos que saber que el intestino supone en total una superficie de absorción de entre 250 y 400 metros cuadrados. Si esta pared intestinal está inflamada, enseguida supone, o enseguida vamos a entender, que mantener una superficie, no digo que sean los 250 metros cuadrados inflamados, pero 10 metros cuadrados de tubo digestivo inflamado suponen un gasto energético extraordinario. Por eso, como hemos visto anteriormente, el primer aspecto, el eliminar, el remover aquellos aspectos o aquellos elementos de la dieta o de los hábitos de vida que condicionan o que pueden condicionar una inflamación a este nivel, va a ser fundamental antes de iniciar cualquier terapia de regeneración del tubo digestivo. En esta segunda R, reparar, vamos a tener en cuenta una serie de nutrientes que son clave para reconstruir estas tight junctions. Pero, como acabo de decir, no va a servir de nada si el tubo digestivo sigue sufriendo agresiones, sean por la nutrición, sean por parásitos o por disbiosis intestinal. La tercera R va a ser reinocular. Reinocular hace referencia a la reintroducción de probióticos, que va a ser clave para recuperar el correcto equilibrio microbiológico, podríamos decir, de bacterias a nivel intestinal. Y la última R será reemplazar. Reemplazar hace referencia
aquellas funciones del tracto digestivo superior, es decir, estómago, páncreas o vesícula biliar, que pueden estar no funcionando bien y que vamos a tener que apoyar con nutrición específica para conseguir normalizar su función, ya que de su función va a depender un correcto pH intestinal, que va a ser la clave de tener un tubo digestivo normofuncionante. En el tubo digestivo todo funciona por pH. Las bacterias, que son organismos mucho más viejos filogenéticamente que nosotros, que el ser humano, ya saben dónde tienen que ponerse, pero necesitan un ambiente adecuado para poder ubicarse correctamente y para poder, por lo tanto, o a partir de ahí, hacer correctamente su función. Pero lo iremos desarrollando. La primera R, remover, va a ser competencia principalmente de 3 productos: Paraoximix, Candimix y Munibios. La segunda R, de 2 productos, de Munibios o de Goodmix. Vamos a ver cada uno de ellos. Munibios sería el producto estrella para trabajar el tubo digestivo. Munibios está diseñado pensando en este protocolo, o no protocolo, como a mí me gusta llamarlo, de las 4 R, ya que tiene elementos, tiene ingredientes que van a satisfacer 3 de las 4 R's. Va a remover. ¿Por qué? Porque lleva Citrus paradisi, que Citrus paradisi es extracto de semilla de pomelo, Artemisa, principalmente, que van a actuar como antiparasitarios. Tiene fibra, como la inulina, como el plantagobata, o nutrientes como la glutamina o la N-acetilglucosamina, que van a ayudar a reparar esas tight junctions, a desinflamar el intestino y a reparar sus paredes. Y por último, tiene fermentos lácticos, tiene probióticos que van a ayudar a reinocular. Obviamente, este producto no va a ser el mejor para reparar, ni el mejor para remover, ni el mejor para reinocular, pero sí que va a ser el que tiene una mejor media. Munibios es el producto que utilizamos para normalizar la función intestinal. Munibios, por ejemplo, es el producto que yo utilizo para recuperar el ritmo intestinal. Sería el laxante, pero sin ser un irritante. Hay laxantes como la uña de gato, como el SEN, que van a servir y son súper útiles, pero funcionan por irritación. Nosotros lo que pretendemos es recuperar la función. Recuperar la función del intestino exige trabajar a diferentes niveles y Munibios lo consigue. Nosotros con Munibios, ¿cómo lo utilizamos? La dosis de base va a ser una dosis al día. Munibios es un polvo. Una dosis que la cuchara o el dosificador va dentro del bote, dijéramos, ¿vale? Son más o menos 5 gramos. Yo lo recomiendo tomar por la noche, porque por la noche es cuando va a tener más tiempo por descanso del tubo digestivo para actuar. Si una dosis no funciona, es decir, no normaliza en 2 o 3 días el ritmo intestinal, daré 2 dosis, una por la mañana y una por la noche. Generalmente aquí la mayoría de problemas se resuelven. Estaríamos durante a lo mejor 2, 3, 4 días tomando 2 dosis al día y volveríamos a tomar una. Después de estar una semana tomando una dosis y que esta funcione, es decir, nos hace ir al baño una vez al día por lo menos, lo pasamos a días alternos. El objetivo es normalizar la función del intestino. Cuando hablamos de normalizar la función del intestino, principalmente estamos hablando, en este caso, de estreñimiento. También serviría en un caso de
de diarrea, ¿sí? de exceso de ritmo intestinal, pero en esos casos vamos a utilizar productos que tengan una mayor capacidad antiinflamatoria del intestino. Recordad, de cualquier manera, que el correcto ritmo intestinal va a depender principalmente y en primer lugar absolutamente de una correcta hidratación. La primera pregunta en un caso de estreñimiento es si la persona bebe agua. Si la persona no bebe agua, lo primero que tiene que hacer es beber agua. De medio litro a 1 litro al día, por lo menos. Podemos añadir munibíos, pero si no bebe agua, no puede, seguramente no nos va a funcionar. Hay otro producto mucho más nuevo, que es el Erythium Good. Como veis, Erythium Good tiene vitaminas del grupo B, tiene ácido fólico, tiene zinc, tiene selenio, que van a actuar sobre todo para mejorar la función intestinal, para reparar esas tight junctions. En combinación con esta seta, con Erythium, con melena de león, que recordad es el hongo de la estructura del intestino. La ericinina, el principio activo del Erythium, Erinaceus, de la melena de león, tiene capacidad demostrada para regenerar las vellosidades intestinales. Por eso va a ser un producto de elección en pacientes celíacos. La celiaquía produce una atrofia de esas vellosidades intestinales. También en síndromes de mala absorción. Síndromes de mala absorción que generalmente son la causa no solo de una mala alimentación, sino sobre todo de una atrofia de las vellosidades intestinales. La atrofia de las vellosidades intestinales va a condicionar que pueda disminuir muchísimo la superficie de absorción y pasar de esos 250 a 400 metros cuadrados de superficie de absorción intestinal, puede pasar a lo mejor 100, 150 o 200. Eso es muy insuficiente. Además, para potenciar el efecto antiinflamatorio de este producto, se ha añadido quercitina, que es un súper antiinflamatorio. También se ha añadido ginkgo biloba, que es un oxigenador. Además del té verde, que tiene una gran capacidad antioxidante del intestino. Hay un nutriente que es clave para reparar las tight junctions, que es la vitamina C. La vitamina C, en GEO se llama Cemix 1000 RD, creo que ya hablamos. Es una patente del principio activo de la vitamina C que se llama Pure Whey Trademark, que está registrado y garantiza su máxima absorción. En GEOS, además de la vitamina C, hemos añadido cobre. El cobre y el manganeso son fundamentales, junto con la vitamina D, para regenerar el tejido conjuntivo. Cuando queremos favorecer la cicatrización o la reparación del tejido, como sería el caso de un intestino pinchado, que es la situación de que las tight junctions, las uniones entre enterocito y enterocito, está aumentada o están rotas estas uniones, Cemix 1000 sería un producto de elección junto con Erythium Good. Un síntoma, por ejemplo, de déficit de vitamina D es cuando sangran las encías al lavarnos los dientes. Ahí hace falta vitamina C. Pero siempre que hay un déficit de vitamina C que se expresa en una mucosa, por ejemplo, que estamos hablando, hay que atender al intestino. El intestino es la mucosa más grande, es la mucosa que rige, que regula todas las demás. En la primera R, que era remover, recordemos, hacía referencia no solo a reparar, que es lo que acabamos de hablar, sino también a eliminar parásitos. Paraoximix es un producto extraordinario para eliminar parásitos. Tiene pomelo, tiene epicarpio de nuez, que es la cáscara verde que está fuera de la cáscara seca que vemos, pomelo, clavo
diente de león y artemisa. Es una super fórmula para remover parásitos. Principalmente un tipo de parásitos que se llaman ascaris, que son gusanos. Estos gusanos tienen un ciclo vital de 28 días. Por eso el síntoma principal de una infección por ascaris es los picores anales, pero no cualquier fase del ciclo lunar, sino con la luna llena. Todos los parásitos tienen ciclos vitales. Por ejemplo, la cándida tiene un ciclo vital de 3 meses. Estos ascaris de 28 días y otros. Cuando trabajamos en esta situación de ascaris, lo que hacemos es lo que está escrito aquí. Damos una dosis de base, que son 2 cápsulas al día. Bueno, sí, 2 cápsulas al día. Una por la mañana y una por la noche. Aumentando y doblando esa dosis durante los 5 días de luna llena del ciclo lunar. Tomando 2 por la mañana y 2 por la noche. Este tratamiento hay que mantenerlo por lo menos 2 meses. ¿Por qué? Porque es un mes, 28 días, es el ciclo del parásito. Entonces, por lo menos hay que mantenerlo 2 meses, aunque sea sintomático. Y de hecho, el consejo generalmente es seguir un mes más después de que no haya síntomas. Que eso a veces son 3, a veces son 4 meses. Pero funciona súper bien. Obviamente, no descuidando las otras R's. Es decir, eliminando aquellos alimentos que favorecen a estos parásitos, por ejemplo, los azúcares, los carbohidratos refinados, pero también regularizando, como veremos en la última R, regulando el pH del intestino, porque el mayor regulador del equilibrio intestinal es un correcto pH. Entonces, no sirve solo dar Paraosimix. Hay que comer bien y hay que tener en cuenta las 4 R y ver si alguna de las 4 falla. Candimix sería un producto como más específico para las cándidas. Las cándidas, como he dicho antes, tienen un ciclo de 3 meses. Por eso, las personas con cándida se consideran ciclotímicas. Entonces, o están peor en primavera y en otoño, o están peor en invierno y en verano. Fijaros en eso. La cándida, cuando hablamos de cándidas, tenemos que saber una cosa súper interesante. La cándida produce o aumenta la producción de serotonina. Por eso, la cándida viene siempre o hiperprolifera siempre en personas que presentan un déficit de serotonina. Eso es, o se traduce en un estado de ánimo bajo o en dormir mal. Por eso, un tratamiento eficiente contra la cándida debe conseguir regular el estado de ánimo de la persona y ahí nos podemos ayudar de Nutrimenti-Sipo, por ejemplo, porque no van a ser personas ansiosas, van a ser personas que tienden a la depresión y que duerman bien. Para eso hay un producto extraordinario que se llama ShareBlend, de la línea hormética, del cual ya hablamos en el capítulo de la línea hormética. Candimix es un producto que se tiene que tomar siempre en concomitancia con una dieta baja en azúcares refinados durante por lo menos 3 a 6 meses y siempre, casi siempre, vamos a tener que apoyar al estómago o al páncreas o a la vesícula biliar para que estos trabajen bien y de este modo regulen o consigan regular un óptimo pH intestinal. Cuando hablamos de cándidas, también podemos hablar de Candide Plus. Hay personas que funcionan mejor con Candimix, hay personas que funcionan mejor con Candide Plus.
Candida Plus es un producto como más potente contra la cándida. Cuando hablamos de cándida, también tenemos que saber que va a ser fundamental trabajar hígado y va a ser fundamental trabajar hígado, circulación linfática enterohepática, porque muchas veces la cándida, cuando se ve agredida en el intestino, migra hacia el hígado por la circulación linfática y vuelve a entrar en el intestino a través de la vesícula biliar. Un trabajo anticándidas implica, primero, que es largo, ya hemos dicho, de 3 a 6 meses, y pasa por diferentes fases. La primera fase absolutamente es regular la dieta, como hemos dicho, y valorar si hay que ayudar a estómago, a páncreas o a vesícula biliar. ¿Para qué? Para conseguir un pH equilibrado a nivel intestinal. En una segunda fase hay que trabajar contra la cándida. Esta segunda fase puede iniciar a la vez, ¿eh? Hay que luchar contra la cándida, Candida Plus o Candimix. Y esto se va a hacer de 2 a 3 meses. A partir de aquí, la persona ya será sintomática, pero para nada puede dejar de seguir comiendo bien. Pero vamos a empezar la segunda fase. En la segunda fase vamos a trabajar a nivel hepático, ayudando con Toxirit, y vamos a ayudar a limpiar, a estimular la circulación enterohepática. Veremos a continuación poliporus, recordar, o bien drengueos, siempre en asociación con Toxirit. Pero hay una tercera fase que es súper interesante y que casi nadie tiene en cuenta. Hay que eliminar los cadáveres. Esto no solo sirve para la cándida, sirve para cualquier problema de parásitos. ¿Qué quiere decir eliminar los cadáveres? Quiere decir eliminar las cápsulas de esos hongos que son las cándidas o de esos parásitos que pueden quedar en el intestino. Para ello, podemos utilizar dos estrategias. Una, un ayuno. El ayuno va a disminuir muchísimo, obviamente, la actividad digestiva, pero esto no va a condicionar que se dejen de secretar enzimas digestivos. Estos enzimas digestivos pancreáticos que se continúan secretando en una primera fase del ayuno, 2-3 primeros días, van a trabajar para limpiar el intestino. A partir de aquí, y esto no viene al caso, pero comparto la información, van a ser absorbidos estos enzimas y van a actuar como antiinflamatorios a nivel sistémico, a nivel del resto del organismo. Por eso, el ayuno es una estrategia súper antiinflamatoria. Pero nosotros, sin el ayuno, podemos utilizar un complejo de enzimas pancreáticos, luego veremos PanMix, que va a ayudar a limpiar el intestino. Pero para ello tenemos que tomar el complejo enzimático, en nuestro caso se llama PanMix, hablaremos a continuación, fuera de las comidas. Si nosotros tomamos una enzima durante la comida, este nos va a ayudar a hacer la digestión. Si lo tomamos fuera de las comidas, va a ejercer una acción primero de limpieza a nivel del tubo digestivo y en segundo lugar antiinflamatorio a nivel sistémico, porque el enzima, si no se desactiva a nivel digestivo, va a ser absorbido y va a actuar digiriendo, entre comillas, fibrina, fibrinógeno, que siempre van a estar en exceso en zonas inflamadas. La tercera R será reinocular. Para mí, esta tercera R de reinocular, que habla de probióticos principalmente, si queréis es la menos importante. ¿Por qué? Porque considero que, como he dicho antes, las bacterias, nuestro microbiota o nuestro microbiota fisiológico, nuestro microbioma, si tenemos en cuenta otros microorganismos aparte de las bacterias que también forman parte fisiológicamente de nuestro tubo digestivo, por ejemplo la cándida. La cándida es un hongo que siempre está. El problema es cuando la cándida predomina.
cuando hay un exceso de actividad de las cándidas. Y como he dicho antes, el exceso de actividad de las cándidas se va a ver favorecido cuando la persona, por el motivo que sea, produce poca serotonina. En gran parte, ese déficit de producción de serotonina ya va a ser consecuencia de una disbiosis intestinal. El 95% de la serotonina se produce, ¿no? Está en el intestino. Bien, porque la serotonina es el neurotransmisor que utiliza la musculatura intestinal para contraerse, por lo tanto, para ir haciendo avanzar los residuos dentro de él. Por eso, normalmente una candidiasis o una depresión se asocian a estreñimiento y no a diarrea. A la diarrea se asocia la ansiedad, pero lo veremos a continuación. Probiomix es un producto que tiene cepas de bacterias, concretamente 7, 6, perdón, de las cuales destacaría el Lactobacillus salivarius, que es el que predomina en la boca. Por eso, Probiomix es un probiótico excelente cuando hay problemas a nivel bucal. Pero para que haga su efecto, tendríamos que abrir la cápsula y hacer enjuagues durante 2-3 minutos con el probiótico en la boca. Por lo demás, como digo, para mí la ingesta de probióticos como objetivo, que tenga como objetivo reequilibrar el microbiota intestinal, es como pretender endulzar una piscina con terrones de azúcar. Es algo muy complicado. Para mí, la mejor manera de regular el microbiota es regulando el pH del intestino, y para ello va a ser clave regular la función del estómago, regular la función del páncreas y regular la función de la vesícula biliar. Además, obviamente, de mantener unos buenos hábitos de vida y de mantener unos buenos hábitos alimenticios principalmente. La dosis de este probiótico, de 2 a 6 cápsulas al día. Obviamente con agua. Bien. PanMix es el primer producto que destacamos en la última R, en reemplazar. Reemplazar pretende expresar la necesidad, a veces, de apoyar la función de los órganos digestivos superiores, entendiendo por estos estómago, páncreas y vesícula biliar. ¿Cuándo voy a saber que me hace falta tomar enzimas pancreáticos? Hay un síntoma que es clave, que son las digestiones pesadas, pero sobre todo la presencia de alimentos sin digerir en las heces. Cuando hay alimentos sin digerir en las heces, hay que tomar enzimas pancreáticos. Estos enzimas pancreáticos actúan como alcalinizantes también, gracias a que se secretan junto con bicarbonato por el páncreas. ¿Por qué tienen que ser alcalinizantes, igual que las sales biliares? Porque tienen que compensar fisiológicamente el exceso de ácido, el exceso de acidez del contenido gástrico, del bolo gástrico, cuando se vacía del quimo, que es la mezcla, por decirlo de alguna manera, de alimentos y jugos gástricos que se vierte desde el estómago en el intestino delgado. PanMix es una mezcla con una gran carga enzimática de amilasas, proteasas, glucosamilasas, lipasas, celulasas, lactasas y pectinasas, a la cual se ha añadido jengibre, que ayuda a la función digestiva superior, ayuda al estómago, ayuda a la vesícula biliar, hinojo, que ayuda a eliminar gases cuando existen, betaína, que ayuda al estómago, sobre todo, Agaricus blacei, que es un hongo que tiene tropismo, como ya sabemos. Agaricus blacei es el hongo del sol,
que tiene tropismo por el páncreas, pero además lleva extracto de menta. El extracto de menta actúa como sedante, ¿sí? Cuando hay dolor digestivo por distensión, la menta ayuda muchísimo. La menta ayuda a relajar la musculatura lisa, sobre todo a nivel intestinal, a todo nivel, pero a nivel intestinal concretamente. Por eso para esas digestiones pesadas, pero además que duelen, el extracto de menta es excelente consejo. Y bromelaína también tiene gran cantidad de enzimas. Para mí, el producto rey para esta cuarta R, que es reemplazar, es Gastromix. Siempre digo que no sé por qué funciona esta sinergia de avena, papaya y lecitina de soja, pero funciona. Y funciona en aquellos casos en los cuales el estómago produce poco ácido clorhídrico durante la digestión. Esta situación se define como hipocloridria y es seguramente la situación más frecuente, por decir de alguna manera, en nuestros días. Muy bien, ¿por qué? No lo sé. Tengo mis ideas, pero no sé muy bien por qué la hipocloridria está tan presente. Pero es el aspecto que determina la mayoría de las veces trastornos intestinales, en una dirección o en otra. Y desde aquí, enfermedades incluso gravísimas, como problemas autoinmunes, el estómago. La función del estómago es fundamental para la digestión, pero sobre todo para desactivar posibles parásitos que puedan entrar junto con los alimentos en nuestro tubo digestivo, en función de defensa. Pero además, y no es menos importante, aunque no se considera mucho, es una de las vías de eliminación de acidez del cuerpo. Creo que hablamos que el cuerpo necesita mantener un pH sanguíneo en un margen, en un rango muy estrecho. Para ello, utiliza diferentes sistemas, principalmente el riñón y el pulmón, que son ayudados por el hígado en menor grado, por el estómago y en último caso por los huesos para equilibrar, o son los 5 sistemas que el cuerpo utiliza para equilibrar el pH sanguíneo. Casi siempre que nos encontramos en una situación de hipocloridria, nos encontraremos en una situación de exceso de acidez en el organismo. Por eso, el exceso de la hipocloridria, y veremos los síntomas ahora, es una situación muy, muy importante de tener en cuenta. ¿Qué síntomas da una hipocloridria? El síntoma clave, claro y más frecuente es: se me hincha la barriga justo después de comer. Una ensalada me sienta mal y me hincha la barriga. Me cuesta digerir una ensalada, no tiene sentido, ¿verdad? Una fruta cruda, sobre todo por la noche. Veréis que es gente que evita las bebidas frías. Desde un punto de vista energético, una hipocloridria es un vacío de yin de estómago. En medicina tradicional china, para que entendamos la importancia del estómago, había como 2 grandes escuelas. Una escuela consideraba que el riñón era la clave, y entonces siempre había que reforzar el riñón. Y la otra escuela era la escuela que consideraba el estómago como el jefe. Y era la escuela de la tierra, porque el estómago junto con el bazo forman la tierra. En esta escuela siempre se trabajaba sobre el estómago, en cualquier patología. Trabajaban con acupuntura, con nutrición de ellos y con fitoterapia. Siempre se trabajaba sobre el estómago. De hecho, la mayoría de fórmulas de fitoterapia china llevan regaliz o jengibre o manzanilla para favorecer la absorción de todos los demás ingredientes. ¿Sí? En el mineralograma vemos que o sospechamos de una hipocloridria cuando
los niveles de hierro, zinc, manganeso, cromo y cobre son bajos, o por lo menos de 3-4 de ellos, de estos minerales, porque estos minerales necesitan que el estómago funcione bien. Esto quiere decir que produzca suficiente ácido clorhídrico durante la digestión para ser absorbidos. ¿Qué más? Son gente, con hipocloridria, son gente tendencialmente vegetarianos, tienden al vegetarianismo. No critico el vegetarianismo, pero obviamente no es una dieta completa, o por lo menos hace que se tenga que estar muy atento para no presentar déficits nutricionales. Con el vegetarianismo, si comes huevos, seguramente puede ser una dieta equilibrada tranquilamente. El veganismo es una dieta mucho más difícil de mantener equilibrada. En todos esos casos, Gastromix va a ayudar. La dosis es súper fácil, una en el desayuno, una en la comida y uno en la cena. Y veréis como en el 90% de los casos la situación va a cambiar radicalmente. Muchas veces Gastromix es un remedio que se ha de tomar para siempre, porque constitucionalmente hay gente que tiene debilidad de estómago. O a veces hay debilidades de estómago adquiridas por una intervención, por una infección que ha dejado secuelas o una debilidad del estómago. Pero vaya, es un producto que es súper barato, que se puede llevar encima porque es muy pequeño y que siempre puedes tomar. Y obviamente se toma con la comida, justo antes o durante o justo después de las comidas. Esto nos va a garantizar que el estómago produce suficiente ácido clorhídrico, que va a ser la base para que el intestino tenga un pH equilibrado. Y esto quiere decir que en el primer tramo, en el intestino delgado, haya pocas bacterias. ¿Por qué? Porque el pH bajo, o sea, la acidez del intestino delgado tiene que ser mucho más alta que la acidez del intestino grueso, que es donde hay las bacterias. Hay una versión moderna de esta situación de hipocloridria que se define como SIBO, sobrecrecimiento bacteriano. Este sobrecrecimiento bacteriano va a ser la consecuencia normalmente de una escasa producción de ácido clorhídrico durante la digestión. ¿Qué más? Todo el mundo que tiene el Helicobacter pylori positivo, ¿sí? El 90% tienen hipocloridria. El Helicobacter pylori siempre está. De hecho, lo que se mide es el exceso de producción de metano, generalmente, cuando se toma una carga conocida de glucosa para determinar si hay un exceso de Helicobacter pylori en el intestino. Por eso que se dan antibióticos y funcionan perfectamente. ¿Por qué? Porque hay un exceso de bacterias y eso funciona bien. Pero no es la solución. La solución no es matar las bacterias que están ahí porque hay un alterado pH. La clave es equilibrar ese pH. Hay un síntoma que puede resultar paradójico en esta situación de hipocloridria y es la acidez, el reflujo. Porque podéis pensar, lógicamente, que si estamos definiendo hipocloridria como la escasa producción de ácido clorhídrico, ¿cómo es que la persona presenta síntomas de un exceso de acidez? Pues es muy sencillo. La hipocloridria no quiere decir que el estómago no produzca ácido clorhídrico. Recordad que la hipocloridria se define como el déficit de producción de ácido clorhídrico durante la digestión. Y esto puede convivir en dos situaciones. Una, el estómago produce ácido clorhídrico en continuación todo el día. Sería la situación de una gastritis, por ejemplo, donde hay una inflamación de la pared intestinal. Qué serio esto. Pero esa producción continua de ácido clorhídrico condiciona que no haya la capacidad por el estómago de producir suficiente ácido clorhídrico durante la digestión. Y la segunda situación en la cual el estómago tiene verdadera dificultad para producir ácido clorhídrico durante la digestión. En esta situación no hay acidez. Pero que sepáis que síntomas de ese exceso de acidez va a ser, por ejemplo, una tos repetitiva durante el día. Eso puede ser por producción de ácido clorhídrico, que produce gas y por verticalidad, por gravedad sube,
y tropieza con la laringe y ahí provoca la irritación. Esa irritación, esa tosecilla continua de día, o más o menos frecuente de día, por la noche se traduce por gravedad, porque estamos tumbados, en irritación retroesternal, porque por la noche ese gas que de día tropieza con la vertical en la laringe, provoca la tos, por la noche roza toda la pared del esófago y eso provoca esa sensación molesta a nivel retroesternal que incluso a veces es causa de apnea del sueño. Todo eso se puede solucionar, no digo siempre, pero muchas veces, con gastromix, con las comidas. El consejo nutricional, cuando hay una hipocloridria, iría en la dirección de evitar durante la primera semana los alimentos crudos, fundamentalmente ensalada y fruta. Y a partir de ahí, aunque generalmente la persona ya no come crudo durante la noche, evitar cenar crudo, porque la persona ya sabe o ya ha aprendido, ha integrado, aunque no sea consciente de que si come crudo por la noche le sienta peor, pues no come. Porque una molestia de estómago es algo fundamental, o sea, insalvable, es un dolor. La gente no sé, la gente puede tener estreñimiento. ¿Cada cuánto vas al baño? Una vez a la semana. ¿Qué problema te da? Ninguno, eso para mí es normal. No, eso no es normal. Para ti es habitual, pero eso no es normal. No es fisiológico. Pero hay gente que convive con ese estreñimiento de ir una vez a la semana, como tranquilamente, entre comillas. Pues también hay gente que convive con esa dificultad digestiva con una normalidad que no es interesante para nada, porque como hemos visto puede generar tantísimos trastornos. Hay otro producto que se llama Digerblend que puede ayudar en estas situaciones. Digerblend es regaliz, jengibre, laurel, manzanilla y aloe vera. Este producto es súper interesante cuando hay un exceso de histamina. Hay que saber, que no lo he dicho antes, que la hipocloridria se correlaciona con un exceso de histamina por un doble mecanismo. El primero es que la histamina favorece la liberación de ácido clorhídrico. En segundo lugar, que para activar la diaminoxidasa hacen falta minerales que son manganeso, cobre y zinc, que, como he dicho antes, necesitan que el estómago funcione bien para ser absorbidos. Por lo tanto, si el estómago no funciona bien, no se activan. No se activa la diaminoxidasa. Por lo tanto, hay un exceso de histamina que aumenta también como intento de estimular el estómago. Pero como el estómago no funciona, pues la histamina aumenta. Entonces aparecen picores, reacciones alérgicas. Sí, este sería un link entre las reacciones alérgicas y el estómago. Digerblend sería el producto de elección en estos casos. BitComplex es un producto que está diseñado para vaciar la vesícula biliar. Lleva taurina, colina, vitamina B3. Beta vulgaris es rábano. No, Raphanus es rábano. Beta es remolacha. Lleva remolacha. Y supone un estímulo para vaciar la vesícula biliar. ¿Cuándo va a ser interesante o qué síntomas nos va a dar que la vesícula biliar no funciona bien durante la digestión? Digestiones pesadas, especialmente cuando como grasas. ¿Por qué? Porque las sales biliares, además de tamponar la acidez del quimo gástrico, se dice emulsionan las grasas. Es decir, pensemos que en el estómago la grasa se acumula y sale como una bola, más o menos. Las sales biliares lo que hacen es romper esa bola y generar muchas bolas. Por lo tanto, aumenta mucho la superficie de grasa donde pueden actuar las lipasas de la pancreáticas, que serán el tipo de enzimas de los muchos que secreta el páncreas que tienen como competencia degradar las grasas para poder ser absorbidas en forma de triglicéridos, ¿sí? Posteriormente en el intestino. Entonces, si la vesícula biliar
no actúa bien. Tenemos dificultad para digerir las grasas. ¿Por qué? Porque los enzimas pancreáticos tienen muy poca superficie para actuar. No sé si se entiende, pero eso va a ser clave. Entonces, B-complex nos va a ayudar ahí. Pensad también en la vesícula biliar siempre que haya colesterol alto. El colesterol alto muchísimas veces convive con una vesícula biliar que hipofunciona. B-complex ayuda a vaciar la vesícula biliar, que va a ser un aspecto fundamental cuando estamos haciendo una desintoxicación hepática. Muchas veces, cuando Toxirit genera molestias, no es porque no funcione bien, es porque la vesícula biliar no acaba de vaciarse. Entonces, por eso el consejo clásico del agua con limón en ayunas, que tendrá más o menos base científica, pero se da, ¿sí? Se aconseja para vaciar la vesícula biliar, por eso se toma por la mañana. Por la noche el hígado desintoxica, saca toxinas de la sangre y las va acumulando y se eliminan principalmente por vía biliar. Por eso es interesante vaciar la vesícula biliar de las toxinas que se han ido acumulando durante la noche en la vesícula biliar por acción desintoxicativa del hígado. Toxirit, ya hemos hablado. Cuando queremos trabajar intestino, muchísimas veces vamos a tener que trabajar con Toxirit, porque si el hígado no se acaba de limpiar de parásitos, de toxinas, puede seguir inflamando, puede seguir volviendo a activar el ciclo vital, puede volverse a activar el ciclo vital de los parásitos una vez eliminados del intestino, porque se han guardado en el hígado y el hígado, a través de la vesícula biliar, los vuelve. No es que el hígado los tire, sino que ellos pues, buscan ese circuito de salvación, entre comillas. Y así se perpetúan. Por eso hay que trabajar, es interesante trabajar el hígado cuando queremos hacer un reequilibrio intestinal. Somavis es un producto que muchas veces puedes sustituir a Gastromix, pero Somavis, que es un producto de la línea hormética, está diseñado para aquellas situaciones en las cuales se somatiza a través del intestino o del tubo digestivo. Se me cierra el estómago cuando tengo estrés, tengo diarrea cuando tengo un examen o una prueba muy fuerte, tipo examen o entrevista o así. Por eso, bueno, Somavis se combina con el Gastromix o a veces lo sustituye en personas que tengan determinadas características como más emocionales, por decir de alguna manera. Cuando hablamos de tubo digestivo y de sistema linfático, a mí me gusta mucho hacer esta analogía, ¿veis? En el ser humano, los pulmones son como las ramas o las hojas del árbol, donde hay el intercambio de gases, ¿verdad? El intestino serían las raíces. Y estas raíces se alimentan de la tierra. La tierra, en la medicina china, es principalmente el estómago y el páncreas. Bien. Lo que pasa es que en la naturaleza, en el árbol, toda la información, todos los nutrientes viajan por dentro del tronco. A diferencia del ser humano, en el cual, o los animales, en los cuales es el sistema linfático el que comunica todas estas mucosas. Y, por lo tanto, siempre que quiero trabajar el intestino, tengo que tener en cuenta el sistema linfático. Porque siempre que trabajo el intestino tengo en cuenta que todas las mucosas están conectadas. Y sabemos que están conectadas por el sistema linfático cuando hablamos de MAL, de GAL, de URAL, ¿sí? Del sistema linfático asociado a las mucosas. Pero muy pocas veces trabajamos estimulando a ese sistema linfático. Y para eso es súper interesante el producto que ya conocemos, que es el Polyporus, del cual ya he hablado anteriormente cuando hablábamos de cándidas, de intestino y de hígado. Polyporus umbellatus es un hongo que tiene
tropismo por el sistema linfático, por el aparato urinario, es un gran hipotensor, actúa mejorando el nivel de acidez de todo el organismo, pero no porque sea alcalinizante, sino porque estimula la eliminación de toxinas. Tiene especial tropismo, como digo, por el sistema urinario y es especialmente interesante cuando hay infecciones de orina, infecciones a nivel de vejiga, incluso en la hiperplasia de próstata en hombres.